Bueno, ya estamos por aquí, ya estamos en directo. Faltan un minuto y poco para las 7:30 de la noche, hora continental española. Y nos conectamos ya para tener nuestra cotidiana y agradable, por lo menos para mí, charla de todos los días. Una charla que es agradable para mí y supongo que para muchos de ustedes porque habla de aquello que nos apasiona, aquello que nos hace cantar el corazón y sobre todo porque en estas charlas ya no solo estamos viendo mmm, cómo, cómo, o sea, en estas charlas no hablamos de cómo está hecho el arte, sino del arte que está hecho y que ustedes como artistas realizan todos los días y cómo este arte puede ser transmitido, puede ser consumido, puede ser comprado, ateniéndonos a una serie de características que se imponen ya en esta nueva ola que supongo que cuando se acabe esta fragilidad de esta invasión, ¿no? eh, ya salga definitivamente eh, como modo económico. Hoy leía yo en internet una frase que decía, eh, si tu negocio, si lo que vendes o si tus servicios no están en digital, da por sentado que no existen, que no existen. Hoy es una realidad que quien no se deja ver por internet, quien no trabaja todos los días desde una red social o desde un blog o desde cualquier canal, deja de existir. Porque los consumidores eh, prácticamente todos están enfocados eh, a internet, más que a lo que es el ordenador en sí o al trabajo con el ordenador, están enfocados a la internet, a la red, eh, que es infinita. Hoy quiero seguir hablando, pero hoy además quiero, porque hemos venido repitiendo una serie de cualidades o una serie de características que en este momento son las que se están tomando en cuenta para evaluar el arte y para realmente legitimar tanto obra como artista. Y hoy he insistido en que siempre se fraccionó y siempre se ha fraccionado por los grandes teóricos, por los que verdaderamente se han entregado a estudiar estos campos y que me han legado a mí muchísima sabiduría. Siempre se ha fraccionado que el arte es una mercancía de tipo especial, porque el arte puede ser un bien consumido, pero tiene que prevalecer un aspecto simbólico dentro de la obra. Y hoy, dentro de un ratito, vamos a definir qué características hacen, cuáles son las características que a ustedes mismos le va a permitir evaluar si su obra realmente se puede sustentar dentro de un circuito artístico, si su obra realmente es una obra que tiene ese valor simbólico que le permitirá convertirse en un tipo de mercancía única, diferente, en un mercado solo para él y con unos requisitos muy cuidados, muy trabajados y muy especificados. Y cada vez que, yo pienso que cada vez que hablamos más de valor, esas personas que me preguntan siempre por el precio, yo creo que ya deben ser capaces de estimar a partir de todo esto cuál puede ser el precio de un bien incalculable, ¿no? De un bien que es único,
de un bien que tiene una promesa de futuro, una promesa de longevidad por su presencia material, que podemos decir que las obras de arte son casas que existen de forma concreta. Yo diría más que casas, son universos que existen de forma concreta. Una obra de arte es un universo que existe, y que evidentemente, como todo universo es infinito, y una obra de arte que así se llame o que pretenda serlo, tiene que ser potencialmente capaz de sobrevivirnos siempre. Tanto al artista, al crítico, esas son, eso es una base muy auténtica de estimar el arte, y es una base sobre la cual se deben sentar los artistas a pensar. O sea, yo creo que es más didáctico que aprendan a saber si sus obras tienen las características de ese valor simbólico, si sus obras tienen este valor que hemos venido hablando, y saber si, si es un arte que está preparado o no para convertirse en algo que sea capaz de sobrevivirnos, que cuando esa obra llegue a un experto, esa obra pueda ser estudiada y ser investigada en todos esos aspectos simbólicos que son las que la van a legitimar y que van a ir legitimando continuamente la obra de ese artista, porque además de artistas que tienen mucha obra, a partir de que exista, por ejemplo, una ponderación y se vea una obra intermedia con una obra primera y la última que ha hecho, si esas características se reúnen, es obvio que la trayectoria de ese artista es una trayectoria legitimada, que lo que hay es que explicitar, visibilizar, asentar, como en un libro de contabilidad, asentar ese valor simbólico. Yo creo que a partir de ahí, cada cual debe estipular un precio, ¿no?, para su obra. O sea, hacer una tasación es muy sencillo, pero para hacer una tasación hoy, en el arte de hoy, en este arte emergente que surge ahora, donde los compradores no están buscando un refugio ante una crisis que realmente siempre se ha resuelto entre las personas que tienen que tienen dinero y que quieren y que además de tener dinero tienen obras o quieren tener un valor seguro, aunque no sean coleccionistas en momentos de crisis o de deterioro global, buscan refugiar su dinero o han buscado refugiar su dinero en obras maestras que son universalmente conocidas, o han llegado hasta el modernismo clásico, ¿no?, a un Matisse, un Picasso, y por otra parte, el otro valor en el que se invierte es en el oro. ¿Por qué? Porque el oro, a diferencia, las obras de arte y el oro, a diferencia de los bienes inmateriales que se comercializan en los mercados financieros, o sea, hablamos de bolsa, alimentan en las personas el sentimiento de tener algo entre las manos. No tener participaciones, tener algo entre las manos, de poseer algo a cambio del propio dinero, que es devaluable. No así eso que tienen en la mano. Y esto increíblemente funciona dentro de las personas que lo hacen sin saberlo, porque en cierto modo sintonizan con que, o no es que sintonicen, es como que son personas que de alguna manera tienen ese tipo de conexión donde el arte les da, además de esa posesión material, que no es un papel, que es el dinero, como que tienen cierta seguridad
en que así como el oro no se devalúa y tampoco se devalúa el arte, sí el dinero puede ser devaluado, pero creen que al poseer un valor seguro, un valor de mercado, por eso siempre este tipo de personas se ha refugiado en eso, en los maestros universales o en los modernistas primero, para ir al seguro. ¿Qué pasa ahora? Que la nueva generación de coleccionistas no les interesa ir al valor seguro. La nueva generación de coleccionistas en una era donde la información es cada nanosegundo, está saliendo una información que no te da tiempo en todo el día a ver toda la información que sale. Hay noticias que a mí a veces son importantes, no relacionadas con esto, pero relacionadas con otra cosa, que me viene y me las cuentan. Y yo digo, pero sí, pero tú no viste el noticiario. No, no lo vi. Porque realmente es tanta la información. ¿Y qué es lo que buscan esos nuevos coleccionistas? ¿Qué es lo que buscan los coleccionistas readaptados? Buscan la inmediatez de la información, una inmediatez que construya su identidad. El problema es que con la entrada de los millennials y con la entrada de las nuevas generaciones, lo que ellos buscan es el modelo de vida que ellos tienen, que es lo inmediato connotado como eh, el legado de su identidad. Ellos no se sienten identificados con Picasso, no se sienten identificados con Matisse, no se sienten identificados con Leonardo da Vinci. Ellos se sienten identificados con un tipo de arte que han visualizado, que ven, que conocen, que los ven en la calle, y es el tipo de arte que quieren poseer, porque a ellos, además de esa estabilidad de promesa de futuro, ellos también quieren el legado de su identidad, porque las ciudades están llenas de algo con lo que ellos no se identifican. Por eso, por ejemplo, la ciudad de Vigo está haciendo un trabajo maravilloso con la cantidad de muros que está cediendo a los artistas, porque artistas jóvenes, bueno, artistas jóvenes y artistas no tan jóvenes que han hecho murales, hay artistas reconocidos de la ciudad que han participado en esos murales. Yo creo que como un incentivo, en este momento el alcalde dijo que los muros iban a ser para los artistas jóvenes, para los artistas emigrantes, ya que Vigo es una ciudad de salida y entrada de exilio, siempre lo fue. Pues ha dado esa oportunidad, y esa es la identidad que quieren los nuevos coleccionistas. Esa es la identidad que ellos quieren asumir. Esa es la identidad que ellos siguen. ¿Por qué? Porque esos mismos que hacen los muros están en las redes, están en YouTube. Son personas o son jóvenes que tienen además obra. ¿m? Y que estos jóvenes buscan que una tela, una pared, un, una tabla, pues se convierta en algo identitario de ellos y dejar ese legado. Es por eso que el arte emergente con el que estamos viviendo, que siempre y generalmente se asocia con ciertas formas de expresionismo, es tan importante para esta generación, que es la que va a empezar a fluir a través de plataformas como las que queremos plantear o las que estamos planteando. ¿Por qué? Porque son personas conectadas al mundo online, que viven dentro del mundo online y quieren que su identidad como influencer, como youtuber o como simple consumidores o como programadores, como lo que sea, tenga los elementos necesarios de su momento histórico universal, que deje una marca de universalidad de su momento y de la participación de su generación en ese momento. No así eh, los viejos coleccionistas que, bueno, están aferrados a un, a un viejo esquema que está siempre regido y está siempre esquematizado, nunca han entendido, y por eso han contaminado tanto el mercado del arte, que el mercado del arte es un mercado de circulación de una mercancía completamente diferente. Han contaminado ese mercado con valores financieros, o sea, con la bolsa, con el mercado de valores. Y entonces ahí es donde se ha producido como el arte tomado a inversión. Y ya digo, yo por ejemplo, lo comentaba que yo tuve un dealer de Forex o sea, me anotó una plataforma y tenía un dealer que él me sugería, ¿no? En dónde poner dinero.
Y yo obviamente ponía dinero a la moneda más alta y ponía dinero al oro. Y él me decía, pero tú nunca has hecho esto, no. Pero eres muy lista. Digo, hombre, yo no puedo poner dinero en una compañía que puede estar en el lugar más alto y hoy caer estrepitosamente mañana. O sea, yo pongo a valores seguros, moneda fuerte y oro. Después lo dejé de hacer porque me aburría además tener que estar pendiente, pero fue una enseñanza vincularme a ese tipo de... Yo soy muy curiosa, ¿no? Y me fui metiendo en esa franja porque un poco también me dio experiencia, ¿no? Pasa que tenía que estar muy pendiente, que a las 3 de la tarde abría la bolsa de Nueva York y entonces era la que marcaba, entonces no me coincidía con el horario, bueno, en fin. Era desquiciante porque andaba siempre mirando el móvil. Bajó, cambio, cambia, quita, pon. Era como una locura. Entonces, pero esto es lo que ha ocurrido. La contaminación del mercado de valores que se expandió al mercado de arte. Hoy Art Price hace promesas, pero promesas que yo estoy esperando que me llegue la próxima expectativa o la próxima valoración para los próximos 6 meses, pero también me doy cuenta que no tienen en cuenta que hay un desplazamiento del mercado, que el mercado del arte se está saliendo del cauce de lo que han llamado siempre mercado del arte, pero que es un mercado combinado de valores y de muchas cosas a la vez. Que el mercado del arte, siendo algo, siendo un mercado que mueve cosas especiales, está sin embargo permitiendo que se manche quizás todo ese valor que llevan enunciando los teóricos, los estetas, los expertos, los historiadores, o sea, en defensa del arte, que siempre han sido relegados, porque yo puedo decir que raro caso he conocido a algún galerista, y he conocido galeristas importantes, que me hable de Pierre Bourdieu, de Adorno, no conocen la teoría del arte, no conocen el valor a partir de que el arte realmente puede ser una mercancía única y especial. No lo conocen, no conocen la teoría y como no la conocen, se han metido de lleno en una comercialización que llega a un punto como todo que colapsa con una inflación y que revienta un mercado que generalmente revienta un poco después que revienta el mercado financiero. ¿Por qué? Porque cuando está reventando el mercado financiero, las personas que están en el mercado de valores compran, 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 pero compran a valor seguro. O sea, van a Picasso, van a Matisse, van a Mondrian, van a lo seguro. O van a obras maestras universales, arte chino tradicional, arte japonés, o van a valores seguros. Bueno, hace mucho tiempo que no sale un Leonardo, pero van a esos valores. ¿Por qué? Porque para ellos es como el oro. ¿Y qué pasa después? Que todos esos artistas que se habían inflado grandemente en el mercado caen en picado. Se dejan de vender. No se venden. Y esos artistas caen ya, una vez que caen en picado en el mercado, cada vez que hay una crisis económica, ocurre entonces una crisis, una grieta en el mercado del arte, porque se estanca toda la cantidad de artistas que, que han subido extraordinariamente los precios en subastas una tras de otra, una tras de otra. ¿Por qué? Porque no van a comprar esos artistas. No los van a comprar porque no son un valor seguro y una crisis económica es una crisis de tiempo que esas personas afrontan. Entonces toda esta mezcla, y después vamos a hablar de algo interesante que dijo Pierre Bourdieu sobre el tema de el arte o la obra de arte como algo especial. Incluso Marx llegó a hablar de esto, porque es obvio para los que se lo han leído que el capital
realmente no es lo que los marxistas ortodoxos e inflexibles han querido interpretar. Marx en El Capital habla, explica, recrea y proyecta el capitalismo como un sistema que va a dar siempre cantos de cisne, pero que llegará un momento que va a ser una evolución que ya la hizo en un momento y volvió a ser un capitalismo normal y va hacia un capitalismo imperial. Y en este momento estamos en el capitalismo cognitivo. O sea, mira cómo el mismo movimiento hace que el capitalismo nunca caiga. Nunca caiga porque la base de todo sistema económico, político, social tiene que estar sentado sobre la base del capital. No hay más. Entonces, Marx lo expresó, no en El Capital justamente, pero quiero decir que la gente dice, no, a mí las teorías de Marx no me interesan. Es porque realmente tú no te leíste El Capital, yo me lo tuve que leer. Y yo en eso sí soy muy cumplidora. Yo para hablar de algo, y me lo mandé completo los dos tomos en la universidad. Y yo siempre lo digo, es que no entienden lo que Marx hizo. Marx hizo una oda al capitalismo y lo inmortalizó y lo dijo. Puede haber explicado las teorías utópicas del socialismo. Pero Marx estuvo en un momento de la historia que fue la revolución industrial, que es el punto de partida de ese capitalismo. Y lo eternizó. Lo eternizó. Llámese después como se llame, pero ese es el sistema donde se mueve verdaderamente el mundo, todo el mundo, porque incluso hay países con regímenes comunistas, como puede ser China, pero con un basamento capitalista a la hora de moverse. Porque de dónde sale tanto dinero para financiar tantas cosas. O sea, hay una mala comprensión de Marx. Y esto lo quiero aclarar porque sí, yo he estudiado teorías de Marx con respecto al arte y al mercado. ¿Por qué? Porque Marx era economista antes que filósofo. Y Marx estudió el mercado en su momento. Pero como todo economista, pero a la vez filósofo, pues tendió a hablar de determinadas teorías y habló de estética también y habló de arte. Y no estaba equivocado en lo que habló. Es igual que como cuando la famosa frase que se ha interpretado, ¿no? La religión es el opio de los pueblos. Todo el mundo esa frase la tiene, o sea, ubíquense en la revolución industrial, ubíquense en los trabajadores de una fábrica, ubíquense en los obreros de una fábrica, no sé, de acero, de aquel momento, trabajando en condiciones, vamos, en la condición de mano de obra asalariada. Y el tipo, la religión es el opio del pueblo, pero no dijo que era el opio del pueblo porque era malo drogarse, ni porque la droga era mala. La interpretación que yo, a la vista de lo que he leído de Marx, le doy a esta frase es: la religión es el refugio del pueblo cuando sale, o sea, su fe, su creencia, es el refugio, es aquello que lo hace imaginar, soñar y sostenerse para poder volver al otro día a la misma condición eterna que tenían esos obreros que él vio desde su posición de burgués mantenido, porque más fue para poder escribir su obra lo mantuvo Engels. Pero es así. La religión no es el opio de los pueblos porque es mala, porque droga a los pueblos. No, no, no. En ese momento la religión era la única salida que tenía ese ser humano, la fe, sea cual fuera, él no especifica religión, para poder enfrentar el día a día, la fe, el sueño, la imaginación, la promesa de un futuro. Y esa frase no es para nada una condena de la religión, porque no tiene por qué, porque además Marx
eh, vivió en un entorno protestante, no vivió en un entorno católico. Y el protestantismo tiene otras características, las distintas ramas en las que se ha diversificado el protestantismo. Entonces, eso lo quiero aclarar porque hay veces que la gente te va a hablar de Marx es comunista. No, realmente no. Ni realmente el comunismo viene de Marx, el comunismo viene de la comuna. Y la primera persona que habló de comuna fue Bakunin, que fue antes. Y del socialismo utópico, que planteaba la idea de vivir en una comuna, por eso comunismo, de comuna. Y tenemos los años 60 con las comunas de hippies, y no eran comunistas. Eran sencillamente tribus agrupadas alrededor de paz, amor, y no me acuerdo qué, porque yo no estaba en los años 60. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo esto a la hora de emitir un criterio. Hay que tenerlo muy, muy, muy presente. Hay una frase de Ronald Reagan que no me acuerdo ahora muy bien, pero era algo así como que los que no son comunistas son los que se han leído Marx, y los comunistas son aquellos que nunca se lo leyeron. Es algo así, como que no comprenden, viniendo de un credo que según ellos es marxista. No. Y eso contribuyó mucho a la escuela marxista de muchos lugares. No, Marx, yo creo que es muy sencillo, muy simple lo que plantea. Es verdad que son 2 tomos bastante, pero es interesante. Siempre y cuando lo contextualices, ¿no? Como si te pusieras con Platón y ahora lo traes aquí. No. Es universal lo que plantea Marx, es universal lo que plantea Platón. Pero Platón, hay un entorno en que tienes que ubicarlo. Porque si fuéramos a guiarnos, cuando Platón hace la República, los artistas eran prácticamente como que no podían existir, porque no eran productivos para la República. Eso no tenía sentido. Y hemos ahogado a Platón, no. Platón es importantísimo para la filosofía y la estética, imprescindible, el basamento de los diálogos platónicos. Entonces, esto es algo que por eso quiero adelantar. Entonces, este sentido que ha existido hasta hoy con el tema de poseer algo con respecto al dinero, que por ejemplo, hemos hablado de obras maestras y oro. En este momento, los que se han dado cuenta, los que han salido de ese mundo tradicional donde el oro, ¿dónde están metiendo el dinero? ¿Dónde metieron el dinero? ¿Dónde los millennials empezaron a meterlo? El Bitcoin. Pero nadie creía en el Bitcoin. La moneda virtual, eso no existe, era como si estuvieran jugando al juego de rol. Pues el Bitcoin, hoy tener 5 Bitcoin, ya está. Porque muchos de esos millennials metieron en el Bitcoin. ¿Por qué? Porque son visionarios. ¿Por qué? Porque se pasan todo el tiempo, viven aquí. Y buscan, leen, entran, salen, se meten, no tienen miedo. ¿Por qué? Porque esos millennials no podían invertir en barras de oro ni en cuadros de Picasso. Pero en ese momento podían invertir en el Bitcoin e hicieron del Bitcoin una gran moneda, que con el tiempo será la moneda de cambio internacional. Porque es así. ¿Quién iba a decir que la comunidad europea iba a tener una moneda única? Nadie. Aquí teníamos las pesetas, la lira en Italia, los escudos en Portugal. O sea, para viajar de un país a otro era un lío porque tenías que hacer cambio de moneda. Y yo lo sentí después de haber viajado por varios países de Europa, el franco en Francia, el franco suizo. Al unificarse la moneda era muy fácil, pero cuando viajé por primera vez a Londres, el impacto fue brutal porque además la libra esterlina está siempre por encima. Y cuando vas a hacer el cambio dices,
Claro, en París yo con esto me movía igual, pero aquí no. Yo estuve, la primera vez que yo visité Londres, yo soy fumadora, y fui a comprar un paquete de tabaco, que además en Londres no se fuma dentro de los pubs, pero no fuera. En la calle hay lugares para que puedas fumar, sobre todo porque hay turismo. Y el hombre me dice, no, son 12 libras esterlinas. ¿Y qué le digo yo? El cartón. Me dice, no la cajetilla. Bueno, pues todo el tiempo que estuve en Londres estuve con esa cajetilla, pues no estaba dispuesta a pagar esa cantidad de dinero por un paquete de tabaco. Me quedé estupefacta, vamos. Dije, no es posible. No es posible porque la moneda es fuerte, porque ahí eso es un precio muy normalito para los británicos. Es muy normal. Entonces, ¿qué está pasando? Que todo está cambiando, todo se está moviendo y no nos queremos dar cuenta y no se han querido dar cuenta. Y de ahí toda, toda esa avalancha que vino en un momento de plataformas online que se fueron al traste. ¿Por qué? Porque funcionaban con estos valores. Entonces, cuando se deja de funcionar con estos valores, pues ya el mercado adquiere otra condición. Es un mercado de arte de una mercancía específica con un tema propio para él. ¿Mm? Porque no es lo mismo vender una joya que vender un cuadro o una escultura. O sea, hay que tender a diferenciar. Bueno, una joya, a no ser que sea el salero de Benvenuto Cellini, eso es una obra de arte. O una balaustrada del Bolshoi, bueno, pues es una obra de arte. Pero hay veces que las mismas casas de subasta mezclan lotes que tú dices, pero ¿qué coño tendrá que ver un secreter rococó de la época de María Antonieta con un Picasso? O sea, ¿por qué hay tanta mezcla? Porque es un mercado de valores. Señores, es un mercado de valores, lo único que no sale a subasta. Pero sí, las grandes galerías, los grandes conglomerados de galerías sí están en bolsa. Y yo conozco, por ejemplo, o sé de empresas de moda, grandes diseñadores, como Versace, que su hermana no dejó que Versace entrara en bolsa. Porque dijo, una vez que entra en bolsa, deja de ser una empresa familiar y se desmembra. Nos dan por los cuatro costados, siendo Versace uno de los diseñadores más importantes del siglo XX, que además murió en la plenitud de su creación. Porque hay personas que entienden que entrar en la bolsa de valores es entrar en el tambaleo. Y el arte ha entrado en el tambaleo por eso. Porque han cinchado a las personas a creer que tienen que comprar este consagrado y este consagrado, o sea, artistas que ya están implantados, u oro, para poder salvar una crisis. Y entonces el mercado del arte, donde hay arte contemporáneo, donde hay arte emergente, donde hay arte bueno, se ve afectado por quién, por todos aquellos que metieron a sus artistas. Después de 2 exposiciones, los metieron en el mercado a precios astronómicos. Entonces, cuando ocurren estos momentos, la gente no compra ese artista porque no tiene consolidación. ¿Dónde está para decir voy a tener un valor seguro? Entonces esa es la educación y ese es el aprendizaje que han recibido los millennials. Porque los millennials, generalmente la generación millennial no parte de familias acaudaladas, que heredan los negocios de los padres y los funden en menos de 2 años. Un negocio que a lo mejor lleva fundado hace 3 siglos. No. La generación millennial es generación que se ha formado dentro de una bolsa de profesiones de Internet y que hoy posiblemente estén ganando muchísimo más que cualquier CEO de una empresa. Y esa gente aprendió la lección. ¿Por qué? Porque ellos han llevado su empresa. Eso es lo que nosotros llamamos, lo que nosotros hicimos como emprendedores. Emprender, pero en vez de la realidad aquí, emprender aquí. Entonces, esa es la diferencia, la búsqueda de una identidad, de lo que quieren poseer, quiere que se parezca a ellos. ¿Mm?
son incluso personas que practican, ni siquiera ya hacen, ya ni siquiera se hace, vamos, al zen, no. El otro día me estaba leyendo los libros, porque además tienes que conocer a la gente con la que te conectas. Pues hay un tío que ha creado todo un movimiento que se llama transurfing, importantísimo, transurfing, cuando estamos en los donde las eras se están llamando olas. ¿Qué cosa es transurfing entonces? Es aprender a subir la ola, eso es un movimiento espiritual. Y muy bien argumentado, porque tiene como 4 libros para leerse. Y yo aluciné, pues hay muchísima gente que de internet, personas que están trabajando en internet, pues que son afiliadas a este tipo de relación espiritual. Y eso es muy importante también tener en cuenta. O sea, toda esa información que uno adquiere es lo que te da ese carácter experto y especial para saber con quién tratas. ¿Mm? Porque tú no puedes tratar a una persona que practica un movimiento que ha creado por sí misma y que son tribus como esta, no la puedes tratar como si fuera, no le puedes hablar de sufismo. ¿Sí? Dicen que sí, que le parece maravilloso la teoría oriental, pero has oído hablar de transurfing, has oído... O sea, yo me entero por eso, porque me integro con la gente y hablo. Entonces ya busco automáticamente, leo. ¿Qué edad tenía este chico? No, pero mira, entra en esta página que hay un movimiento. Y me he metido, y veo, y hablo, y estoy con ellos, y veo qué hacen, cómo se visten, cómo son, a qué se dedican, qué buscan. Entonces, eso es importante, y eso es importante a tener en cuenta para garantizar que la obra de arte emergente, que además yo la tengo ya muy vista en el grupo, una obra de arte que posee los valores que estas personas quieren como identidad, porque son su identidad, ¿no? Y no hay que ser un artista de 20 años, ¿eh? No. Hay personas que llevan toda la vida trabajando sobre esa identidad. ¿Por qué? Porque hay personas que toda la vida han sido visionarios. Hay artistas visionarios que siempre han antecedido a lo que ha ocurrido. Por eso Basquiat es un artista que ahora se vende mucho y que no hay Basquiat. Es muy difícil poder comprar un Basquiat, a no ser que se lo compres a alguien que lo tenga. Pero a subasta sale poco. ¿Por qué? Porque Basquiat sí representa la identidad de este momento. ¿Por qué? Porque Basquiat fue un visionario. Porque Basquiat fue un tío que se saltó todos los cánones, que no le importó y que se expresó a través de su obra, donde quiera que podía. Y se muere casi artísticamente cuando es obligado a trabajar como en una factoría, a producir y producir y producir y a llevar exposición. No era un artista de este tipo. Era un artista que sí, que mira, llévate las obras, ponla, pero a mí me dejas pintando, yo no estoy para eso. Y es ahí donde él cae en un proceso como de que empieza a sentirse ahogado. Yo lo sé porque cuando Schnabel estuvo en Cuba, yo hablé con Schnabel, que fue el que hizo la película de Basquiat. Schnabel también es artista, y muy bien considerado, por cierto. Y me lo dijo, o sea, me lo va a decir. La vida de él se destruye precisamente por toda la presión que tenía. No era un artista de presión, era un artista de expresión. Era un artista que estaba explotando constantemente, que no podía pararse a estar en un vernissage porque en ese momento podía querer pintar, porque realmente estaba creando siempre y súper concentrado. No le gustaba hablar tampoco. ¿Por qué? Porque la mayoría de los artistas es muy difícil incluso hacerle una entrevista. Es complicadísimo. Porque los artistas se expresan por la obra. Ese es su lenguaje. Es su lenguaje. Pero no pasa solo con los artistas visuales. Un escritor que ha escrito un libro, no le preguntes estupideces como
no sé. ¿Y qué quiere decir? Va a decir, es que no sé lo que quiere decir, es que lo que está ahí, léelo, búscalo, interprétalo. Un lector de poesía va a preguntar al poeta, ¿y esto que tú me dijiste aquí tiene que ver? No, tiene que ver con lo que tú y tu cosmogonía, tu cosmovisión, tu mundo sienta con eso. Y si tú eres un lector avisado de poesía, te vas a dar cuenta cuando un poema es bueno y cuando un poema no lo es. Cuando un poema es trillado y cuando no lo es. Cuando un libro de poemas engarza de principio a fin y tiene 4 cuadernos dentro del mismo libro. Y está todo enlazado. Eso es una maravilla encontrárselo hoy. Porque no suele ser así, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso de las generaciones. En su momento el arte conceptual intentó romper con este tema de la posesión material del arte. ¿Y qué pasó? Que al final cayeron mercantilizados. Y un ejemplo de eso fue la colección de arte povera y la colección minimalista, que cuando los artistas la vendieron, claro, eso era hecho con, la embalaron en cajas, desarmaron todas las obras y las mandaron en caja a Panza. Y Panza dijo, pero esto no es la obra. Ah, no, la obra, yo te mandé los materiales, tú, ármala tú. Y fue comprada, pero no eso, no me acuerdo, Homer de artista, de Piero Manzoni, que al final ni siquiera tenía algodón adentro, y se vendió. Pero además que Piero Manzoni, una obra de Piero Manzoni, vale muchísimo. Todos estos conceptuales entraron al final en el mercado. O el que hace poco no, hace un tiempo, escribió un texto en la pared, o sea, y la gente se iba, lo que compraba en la galería era una letra, y te daban un certificado que posee la letra R de la obra, o si comprabas más letras, pero a precio, posee la palabra, si es una burla, es un ataque al mercado, pero al final se vendía, al final estaba entrando en el mercado, porque llegaban a consumarse dentro del mercado, justamente porque eludían el mercado. Entonces se convertían en fenómenos todavía más, sobre todo por los galeristas que poseían la obra. Los fueron convirtiendo en mitos contra el mercado, y lo importante es ir contra o a favor, pero ir. Entonces, al final, entraron en su propio juego. Entraron en su propio juego, porque es difícil no entrar en esa jungla que hay afuera. Es difícil no caer en ella. Es muy tentador, muy, muy tentador. Hubo artistas que no le dio tiempo, que quizás no lo hubieran hecho, como Boyce. Pero hay otros artistas que sí, o Ana Mendieta, que era un artista, pero era un artista que estaba cogiendo ya un peso grande, ¿no? Entonces, yo creo que es un fallo el proceder de ese momento, porque no se trataba de desmaterializar la obra para descartar el mercado. Se trataba de desmaterializar a todos los mediadores, incluidos los galeristas, e imponer un mercado que no fuera ese que estaba, sino crear un mercado. Pero no era el momento, es el momento ahora. ¿Por qué? Porque nace una nueva línea, un nuevo camino que no está en los alrededores de nada de eso. Es un camino que está aquí adentro, que funciona a nivel privado, íntimo, privado de verdad. Privado de verdad. Tan privado como que un artista se va a conectar con sus clientes. Pero este artista que está aquí no puede conectarse con los clientes de este. No, no, no. El trabajo es arduo, pero cada artista tiene sus propios consumidores. ¿A partir de qué? Del trabajo de un experto está informándose de quiénes son los que compran, qué compran, cuál es lo que más se compra. Entonces va indicando un camino justo y
honesto para todos los